Seguimos en directo, 9:55 de la mañana en Canarias, con Pepe Moreno, con Juanma Betancourt, y saludamos también nuestra siguiente protagonista en la mañana de hoy, en Despierta Canarias, la diputada de Vox, Paula Jover, aquí en Canarias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Diputada Paula, buenos días. Buenos días, encantada de volver a esta radio. Un placer. ¿Cómo estás, Paulita? ¿Bien? Pues muy bien, gracias. La verdad que estamos ya con una agenda apretada. Ahora, al poquito rato de acabar aquí, saldremos para Fitur, que creo que es uno de los temas candentes, ¿no?, de esta semana. Sí, pero Paula, yo lo decía en el monólogo ayer y lo reitero. A mí me ha sido tremendamente difícil cerrar un protagonista para hoy o mañana en el Políticamente Incorrecto, porque todo el mundo se va para Fitur. ¿Qué tiene usted que hacer en Fitur? Bueno, yo soy portavoz de la Comisión de Turismo y creo que después de los acontecimientos que hemos tenido este año en Canarias, incluso publicaciones, ayer en Twitter me hacía eco de una de ellas en un diario italiano, de 12 razones para no venir a Canarias, creo que tenemos que estar con el sector hotelero y el sector turístico de Canarias. 40% Pero si hemos pasado de de los 19 millones de turistas, de visitantes, ¿qué más vamos a pedir en una feria? Bueno, todavía no hemos llegado a los 18. Y no solo está el tema del número de turistas, pero hay que anclar a Canarias como destino turístico. Sabemos que esto nunca ha sido una situación fácil. Este apogeo o auge ha venido gracias a la inestabilidad de otras zonas de gran interés turístico, como fueron Egipto, etcétera, que por esa inestabilidad política han hecho que Canarias pues cobre auge. Y no nos podemos permitir perder ese posicionamiento, que es que dejemos de ser líder mundial en turismo, y más aún después de la experiencia del COVID. Es decir, quienes tuvimos la oportunidad de estar en zonas turísticas en el sur de Tenerife en aquella época, era realmente triste. Claro, pero es que en una emergencia nacional como puede ser una COVID, que se cierran prácticamente todos los establecimientos y tal, acuérdese usted que, por ejemplo, aquí tuvimos abierto un hotel que dio un caso de COVID, que todo el mundo se tuvo que quedar allí dentro del hotel. Esa es una situación absolutamente diferente a lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo ahora es, hemos vuelto a contar otra vez los turistas. Fíjese, en esa relación de que me estaba diciendo en un medio italiano de que recomiendan no venir aquí, cuando resulta de que nuestra mayor población y en algunos sitios hasta mayoritaria son italianos, pero dan 20 razones creo que dan para no venir a Canarias. Una de ellas es, por ejemplo, el clima, que dicen que siempre es el mismo clima, que es aburrido y tal. Oiga, eso no es estar en contra, sino todo lo contrario. Otra cosa de las que hablan en esa medida es que los servicios básicos no están bien cubiertos. ¿Y en qué sitio están bien cubiertos? Si se va usted a Turquía o se va a Egipto o se va a cualquiera de esos países, tampoco los servicios públicos están cubiertos, es decir, allí no tiene cobertura médica como la pueden tener aquí, ¿no? Bueno, yo comparto con usted todas esas anotaciones que hace, porque de hecho yo del 80% de las cosas que leo en los periódicos me llama la atención, y por eso siempre estamos allí donde ocurren las noticias, para intentar escuchar la voz de la gente y también para dar nuestra versión de los hechos. De todas formas, Vox, yo no voy a Madrid solo para ir a Fitur y estar paseándome. También tengo previsto, si puedo, porque la verdad es que nunca llego a todo, acercarme al Congreso. Va a haber la aprobación de 3 reales decretos ley. Yo en concreto estoy muy preocupada con uno de ellos, que es el que va a prorrogar esa norma que va a seguir fomentando la inquiocupación en España, y espero poder estar allí también con quienes se van a manifestar delante del Congreso para intentar hacer presión frente a la nueva prórroga por un año de ese Real Decreto Ley que se aprobó durante el COVID, que ya declara a todo el mundo vulnerable social. Los servicios sociales no hacen su trabajo y al final son los propietarios, esos pequeños propietarios que tienen un piso, quienes tienen que asumir la carga de aquellos vulnerables y de aquellos que no lo son, pero se hacen pasar por vulnerables. Y entonces nosotros también estaremos entre alguna que otra cuestión más que bueno, no claro. La voy a, de momento no la... Es no que la lo que uno está viendo aquí es que, perdone que se lo diga de esta manera, pero lo que ahora estamos viendo es que Vox no está implicado en ninguno de los asuntos de Canarias, señora Jover, porque no hay ningún asunto en los que usted destaque. Por ejemplo,
Dice, oiga, que devuelvan a los inmigrantes. ¿Cómo lo vamos a devolver si no sabemos ni siquiera de dónde vienen? Es decir, sabemos de dónde salen, pero no sabemos cuál es su procedencia. ¿Usted sería partidaria de devolver a su país a los pakistaníes que han tenido que soportar todo ese trayecto para poder llegar hasta las costas y poder embarcar en un cayuco? ¿Cómo lo haríamos? Y si la otra parte no quiere recibir a esa gente, ¿qué es lo que hacemos? Bien, disculpe, don Pepe, que le diga que eso de que Vox no está implicado. Vox no está con el resto de partidos políticos en la gran mayoría de las políticas de Canarias, pero que no estamos implicados es totalmente cierto. De hecho, creo que somos las personas que más implicadas estamos con Canarias. ¿Por ejemplo? En el tema de la inmigración ilegal. Y le respondo a su pregunta. En derecho marítimo, aquellas personas que deben ser rescatadas, existe una obligación de los países de rescatarles y de llevarles al lugar, al puerto seguro más cercano. Al puerto más cercano, sí. En la mayoría de los casos, aquí, quienes vienen, no estoy hablando ahora efectivamente de esas lamentables muertes de personas asiáticas recientes, también en el Hierro, a principio de año, no estoy hablando de estos casos, estoy hablando de personas que no están en riesgo, que se ponen en situación de riesgo, que no están en riesgo y que pretenden ser no rescatadas, sino asistidas. En esos casos también existe una ley del mar que dice que esas personas deben acercarse al puerto más próximo. Y de ahí esa propuesta que desde Vox siempre hemos venido avalando, que es el bloqueo naval. Ese bloqueo naval, más allá de las 24 millas, permitiría, en esos casos, llamar al Estado ribereño próximo, seguro, y decir, vamos a dejar a estas personas allí. Y ese país podrá decir que no, pero lo cierto es que entonces estaría vulnerando el derecho internacional del mar. Entonces, esta es la propuesta de Vox para la inmigración ilegal. No vamos a cambiar de opinión por más que nos insistan. La propuesta no es el reparto del problema por España, porque el 150% de saturación de los centros de menores lo tendremos aquí y lo tendremos en el resto de España. La posición y la postura de Vox es no alentar ese efecto llamada de la inmigración ilegal, sino evitarlo. Y se evita pues poniendo cotos y ya irían cada vez viniendo menos. Y no tenemos la menor duda. Y si no, vamos a hacer la prueba. Si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar. Pero es que de las cosas que usted ha dicho, señora Jover, hay cosas, por ejemplo, el bloqueo naval. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor hay que pedirle responsabilidades a los que van a los dirigentes políticos que van a esos países, que nos hablan cuando están en esos países de que pueden venir con un contrato laboral y luego nunca se plasma en ninguna iniciativa parlamentaria. No sabemos cómo contratarlos, no sabemos ni siquiera cómo hacerle ese contrato. Eso podríamos estar, pero claro, hacer un bloqueo naval significa casi un acto de guerra. De decir, mire, aquí no me pasa nadie. Oiga, ¿y quién es usted para decirme? Porque usted puede decir, los devuelvo a Mauritania. Tenga en cuenta, por ejemplo, señora Jover, que algunos de los rescates que hemos hecho, los hemos hecho en aguas marroquíes, porque ellos no tenían la infraestructura. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Las devolvemos a Marruecos? ¿Las traemos a España? Si las traemos a España, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, la participación de buques de la Armada para este tipo de situaciones no es solo en situación de guerra, es en situaciones de seguridad nacional. Y le recuerdo que ahora mismo estamos en esta situación especial de seguridad nacional en la que la inmigración ilegal es un problema grave. Entonces, que no sea posible, lo pongo en duda. Necesitaría que alguien nos diese datos para afirmar que eso no es posible. De momento, nadie ha dado ningún dato y, de momento, desde nuestra parte, desde Vox, afirmamos que este bloqueo naval sí es posible. Pero eso es casi un acto, una declaración de guerra. No es una declaración de guerra. Los buques de la Armada y otro tipo de buques ¿Usted cree que los buques de la Armada están para eso, para detener a inmigrantes? Contra el narcotráfico, contra el contrabando, contra el tráfico para de personas. Para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, pero no la Armada. Pues también colaborarán. De hecho, existe ya alguna operación en el Triángulo de Libia en el que se está participando en operaciones de este tipo. Más cosas. Juanma Bettencourt, porque quiero preguntar, por ejemplo, por la actualidad nacional, que es Trump, y la fotografía del presidente de ustedes. Pero, por eso, pero antes Juanma y después pregunto yo. Juanma. No, Iván, yo quiero una pregunta muy rápida sobre, este tema del bloqueo naval. Hay un precedente con la crisis de los misiles de Cuba en 1962, donde la administración Kennedy decretó el bloqueo naval de Cuba, ¿no?, para impedir que llegaran barcos con elementos de armas nucleares y demás. Y como no podían llamarlo bloqueo,
porque el bloqueo es un acto de guerra, lo llamaron cuarentena, precisamente para no llamarlo bloqueo, porque el bloqueo es un acto de guerra, ¿no? Eso está en los libros de historia, en unas cuantas películas. Bueno, es un apunte simplemente, señor diputado. Buenos días. ¿En qué se va a notar la presencia de Vox en el grupo de gobierno de Arona? Que es el tercer municipio más poblado de Tenerife, el quinto de Canarias, muy cerca del cuarto, y lógicamente es una noticia política a nivel insular, tras la ruptura del grupo de gobierno y la entrada de Vox, pues relevante, ¿no? Bueno, efectivamente, Arona es un municipio muy importante para Canarias. Creo que tiene casi 90.000 habitantes, con gran impulso. Pero, de momento, ¿en qué se va a notar la entrada de Vox? Yo no sé qué noticias tendrá usted, pero yo, como miembro de Vox y también del partido en la estructura orgánica provincial, le puedo decir que hay mucho por negociar. De momento, tenemos conocimiento de la idea de la alcaldesa del Ayuntamiento de Arona y bueno, ya saben ustedes que Vox no cede a cualquier propuesta. Nuestras no solo lo que usted no da por hecha la entrada de Vox a día de hoy. No la damos por hecho. Es que no la vamos a dar por hecho hasta que esté suscrito ese acuerdo en que quede plasmado no solo que se le ofrece a Vox, sino también qué es lo que va a hacer el equipo de gobierno que pretende, ese nuevo equipo de gobierno que pretende gobernar Arona. Bueno, eso es noticia, ¿no? Eso es noticia, porque esto es noticia porque hasta ahora la alcaldesa ha dado casi el sí a la entrada de Vox en el gobierno municipal. Correcto. Sí, lo daba por sentado. Sí, lo daba por sentado. Bien. Yo, oyendo a la diputada Jover, pues yo no doy crédito a alguna de las cosas que dice, porque evidentemente se va a notar. Yo es que se va a notar la mano de Vox dentro de los acuerdos que puedan llegar ese grupo municipal, aunque sea municipal, doña Paula. Bueno, Vox ha tenido mucha sintonía con la alcaldesa, con el Partido Popular en Arona. Hasta ahora se han conseguido cosas, pero bueno, una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar gobernando. Y yo le recuerdo cómo Vox rompió pactos a nivel autonómico por cruzar líneas rojas. Entonces, a nivel municipal, Vox va a estar siempre con los ciudadanos, con los problemas de los ciudadanos, y nuevamente insisto en que yo creo que no pienso aquí romper ese principio de la buena fe negociadora o contractual. No creo que deba hacerlo, y será el momento de hablar cuando llegue el momento de hablar, pero en principio Vox no está ansioso por coger un sillón y por llegar a un gobierno. Yo entiendo que hay mucha expectativa. Yo también estoy expectante porque ojalá sea así, pero no va a ser a cualquier precio. Ahora diputada, vamos, lógicamente se me afila el colmillo, como quien dice. ¿Qué van a pedir ustedes? ¿Cuestiones programáticas o cuestiones de áreas de gobierno? ¿O ambas? Yo no voy a entrar ahora mismo en esas valoraciones. Siempre debe ser, entiendo, un compendio de diferentes circunstancias, y no siempre hay que estar en el gobierno. También se puede estar sin estar en el gobierno, apoyando al gobierno desde fuera del gobierno. Entonces, ahora se abre una panoplia de posibilidades, de situaciones, y que aventurarse, a mí me parece, nuevamente, insisto, en que no me corresponde avanzar estas cuestiones por un principio de lealtad porque lleguen a buen fin esas negociaciones que están teniendo lugar. Pero lo que no se escapa, Paula, es que Vox, ustedes quieren cambiar las cosas, ¿verdad? Por supuesto. Y yo aprendí hace mucho tiempo, no en política, sino en la vida, que para cambiar las cosas tienes que tener el mando del timón para gestionar y presentar los que son los cambios y las mejoras de las cosas. Se presenta una posibilidad en Arona para gestionar con mando en plaza y poder cambiar las cosas bajo el criterio que tienen ustedes. Claro, si no entras a gestionar, no vas a poder cambiar las cosas. Sí. Porque llega un momento en el cual el speech es el speech, pero ahí se queda en el speech. Sí, efectivamente están las dos cosas. Hay que entrar a gestionar, pero no es a cualquier precio. Nunca puede ser a cualquier precio.
Y bueno, de todas formas, ahora estamos también en un momento, yo creo, de la legislatura en que, aunque pueda parecer temprano, porque solo ha transcurrido 1 año y medio, ya empiezan esos ataques. Yo siempre lo había visto como espectadora desde fuera, como más cercano a las elecciones, pero esto ya se está viendo, estos movimientos, estas rupturas de pactos, amenazas, etcétera, que creo que también son parte del juego. Entonces tampoco nos debemos precipitar, poner nerviosos. Esto es parte de lo que suele ocurrir, y Vox obviamente está para negociar. Entendemos que no nos vamos a imponer, pero también tenemos nuestras líneas rojas, y será un intercambio de opiniones y de pesos y de circunstancias. Por ejemplo, ¿qué opina usted de que tengamos aquí 5.800 menores? Estamos muy tristes de que Canarias tenga que asumir estos menores extranjeros no acompañados por la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez y también por la laxitud en la actitud del gobierno de Clavijo. Uh-huh. Esa es nuestra posición. Pero si ustedes han amenazado con romper algunos gobiernos regionales si se producía ese reparto, ¿qué hacemos si los tenemos aquí ya, esos 5.800 menores, que no sabemos incluso, señora diputada, que de qué países proceden, pero en cualquier caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no los quieren ustedes aquí, pero tampoco los quieren fuera. Es decir, aquella vieja canción de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, ¿no? Bueno, nosotros no hemos amenazado con romper ningún pacto. Nosotros teníamos unos acuerdos firmados con unas comunidades, con quienes iban a gobernar unas comunidades autónomas, sí, y se incumplieron esos pactos. Eso no es una amenaza, que se rompa un pacto por incumplimiento de una de las partes. Hay que ver de quién es la culpa de que se rompa ese acuerdo. Entonces, en primer lugar, eso no fue una amenaza, fue una ruptura consecuencia de un incumplimiento de la otra parte de ese acuerdo. Y nosotros, Pero claro, el acuerdo era que si se decía que sí al reparto, pues eso era lo que rompía los... Fíjese que hubo gente que salió de los gobiernos, eran vicepresidentes y demás. Ahora han amenazado otra vez que si se acuerda el reparto de inmigrantes, incluso no aprueban los presupuestos de esas comunidades autónomas. Uh-huh. Creemos, de verdad estamos convencidos, es muy importante. Pero bueno, yo entiendo, ustedes, aquí me sorprende cuando estoy aquí, además me siento alegre porque noto que estoy con la gente. Porque cuando yo en el Parlamento oigo hablar de reparto de inmigrantes ilegales, le oigo a usted, digo, pero es que de verdad no se dan cuenta. Yo, cuando voy a las mesas informativas, cuando estoy en la calle y se me acerca alguien tímidamente, porque hay todavía gente que tiene miedo a ser significado de Vox, están con nosotros. La gente está preocupada por el problema y la problemática que hay en las calles con tantos inmigrantes ilegales. Uh-huh. No estamos hablando de una tontería, estamos hablando no de una crisis humanitaria, estamos hablando ya de una crisis de seguridad nacional. Y esto no nos lo podemos tomar a la ligera. Y esos menores extranjeros no acompañados, si son refugiados, tendrán que quedarse en España. Y si son menores extranjeros no acompañados, que podríamos llamar ilegales, tendrán que volver a sus países. Les recuerdo como Marruecos, un diplomático marroquí... Tendrán que quedarse en la comunidad autónoma que los acoge. Es decir, de los 5.800, todos se tienen que quedar en Canarias, los que queden, de esos 5.800. ¿Tendrán que quedarse en Canarias? Pues ya veremos si son refugiados, ya veremos cuántos quedan. Pero de momento, lo que le digo... Pero yo eso es lo que le he preguntado. ¿Qué quiere hacer? Porque ni quiere que se repartan, ni quieren que se queden aquí, y tampoco, insisto, si son refugiados, los menores no pueden ser repatriados. Los menores pueden ser repatriados, ya hay convenios en este sentido internacionales al respecto. Otra cosa es que mientras estén aquí haya que darles la atención que merecen. Eso, por supuesto, no lo vamos a poner en duda. Pero nuestro objetivo es que retornen a sus países. Y, perdone que antes no acabe la frase, les recuerdo como un alto cargo marroquí, no recuerdo si fue el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, declaraba que Marruecos estaba en disposición de aceptar a esos menores extranjeros. El ministro de Exteriores estaba en disposición. Sí. Sí. En disposición de aceptar a esos menores. Pero que Sánchez no había hecho ningún movimiento al respecto. Igual que no ha hecho ningún movimiento al respecto con la Unión Europea para que Frontex actúe. Igual que ya sabemos el contenido de aquella cartita de Ángel Víctor Torres a la Comisión Europea. Esa ridícula cartita que no servía para nada. Diputada, lo que dijo el ministro Burita, lo dijo en una reunión con Fernando Clavijo, es que la legislación española a veces en ocasiones bloqueaba un poco estos procedimientos, y es verdad que la legislación española sobre el menor es muy garantista respecto a los derechos de los menores. Exige la participación del fiscal,
que el menor quiera volver, fundamental, a partir de los 16 años, si no quiere volver, pues no vuelve, que su familia o allegados estén dispuestos a acogerlo. O sea, bueno, a mí no me parece, usted es jurista, creo, ¿no? A mí no me parece mal que la legislación del menor en España sea garantista, también para las devoluciones de menores, me parece lo normal. Bien, la legislación del menor, y esto también lo ha dicho incluso la propia consejera de Derechos Sociales que opera con esa ley del menor, no está en absoluto adaptada para un contexto como el actual en el que viene inmigración ilegal. Entonces, Vox está preocupado porque la única alternativa a la modificación de la legislación de extranjería o de menores que se está barajando es el artículo 35 para repartir inmigrantes, para repartir a estos menores, cuando hay muchas más alternativas. Entonces, nosotros hemos puesto nuestras opciones todas y cada una de las veces que Clavijo nos ha llamado a presidencia de gobierno, todas y cada una de las veces hemos puesto nuestras opciones sobre la mesa y no han sido adoptadas. Luego es verdad que a medida que han ido avanzando alguna ha sido adoptada y estamos seguros de que al final todas acabarán siendo adoptadas. El problema es que nosotros queremos que se haga ya, porque luego ya quizás sea demasiado tarde. Diputada, para avanzar en más cosas, vivienda. Sí. Y en vivienda, ¿ustedes qué piensan, qué dicen, qué harían si gestionaran? Bien. Bueno, en vivienda nosotros creemos que el Plan Canario de Vivienda que está actualmente vigente, no, además de ser demasiado ambicioso, no se ha puesto en funcionamiento de la manera debida. Es cierto que el Gobierno actual ha aprobado determinada normativa, ha anunciado determinadas medidas como la hipoteca joven que vemos plausible y necesaria, y también vemos un gran avance que se esté avanzando en esa posibilidad de que la RIC sea utilizada para rehabilitar viviendas que puedan ser puestas en alquiler social y a un buen precio a disposición de la población más vulnerable. Para Vox, la vivienda es uno de los pilares fundamentales. Yo diría que seguridad e inmigración ilegal y vivienda son nuestros dos pilares. Entonces, esas posibilidades que ahora se abren de utilizar la RIC, de cambiar una ley, estamos a la expectativa de ver ese nuevo decreto ley que ha prometido el Gobierno para simplificar la burocracia y que los constructores, que son quienes pueden construir y quienes tienen que construir, puedan hacerlo sin las trabas burocráticas de nuestra administración autonómica actual, son fundamentales y estaremos bien vigilantes de que efectivamente va a ser así. Pepe, Juanma. Sí, es que en este asunto de la vivienda, señora Jover, yo creo que el principal problema está en la ley de vivienda, valga la redundancia. Sí. Es decir, el poder que se le otorga a determinados grupos para poder acceder a ella. ¿Usted no cree de todas maneras que esa parte de la población necesita una especie de protección, de que son realmente los que están sufriendo las consecuencias de una situación económica que no quisieran? Sí, efectivamente, la ley de vivienda estatal es la que hay. En primer lugar, habría que derogarla. Pero es la que está causando este tensionamiento, y así lo dicen los expertos inmobiliarios, que son los que están día a día en la calle con esa oferta y demanda de pisos. También lo que dicen los empresarios de la construcción, esa ley estatal de vivienda. Lo único que yo me refería cuando antes Iván preguntaba a lo que es nuestro ámbito competencial, que como sabemos no nos tenemos que tragar esa ley y dentro de las medidas, nuestras posibilidades, qué políticas de vivienda podemos desarrollar. Y efectivamente el porcentaje de vivienda social que hay en Canarias no llega ni al 2%, cuando en la media española lo supera y cuando encima estamos muy, muy por debajo de esa media europea del 9%. Entonces, esas viviendas, las diferentes modalidades, alquileres sociales, vivienda de protección oficial, alquileres asequibles, creemos que hay que promocionarlo. Hay que promocionarlo para esas familias vulnerables. No olvidemos los niveles de pobreza a nivel general que hay en Canarias y de familias con niños, la pobreza infantil. Y sin duda alguna son una problemática que hay que atajar y que corresponde, y ahí vuelvo con el principio, cuando hablaba de la reunión con mi intención de mañana
el Congreso, pero también la reunión que mantuve ayer con los responsables de la Inquiocupación, no tienen por qué ser los propietarios privados de una vivienda quienes den la solución a la pobreza en Canarias. Tienen que ser los poderes públicos construyendo esa vivienda social y esa vivienda. Pero, por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted como diputada de Vox y su grupo político, por ejemplo, de lo que se ha preparado de esa ley de la vivienda contra la vivienda vacacional? Porque todo hay que decirlo. Sí. Bueno, nosotros estamos esta semana. Vamos a mantener una reunión para ver los pormenores que quizás no hayamos podido ver con una de las plataformas que está valorando críticamente esta norma. Esta reunión, en principio, si la agenda lo permite, con Fitur Veramos, va a tener lugar esta semana, a finales de semana, porque queremos ver críticamente si se nos ha escapado algo. Creemos que la vivienda vacacional hay que regularla, por supuesto, hay que regularla, pero incluso actualizar esa regulación que puede haber quedado obsoleta, pero en ningún caso la vivienda vacacional, aunque esta ley saliese adelante, va a solucionar el problema de la vivienda en Canarias. Seamos realistas. La vivienda vacacional, en muchos casos, son viviendas que todavía no están en explotación como tales, pero que son personas que, ante la inseguridad jurídica que ha producido la ley estatal, lo ponen en vivienda vacacional, pero algunos ni siquiera porque no quieren ponerla en un alquiler en el mercado libre, porque si alguien deja de pagarte el alquiler, vas a estar con un calvario de 2 a 5 años, encima teniendo que pagar el agua, el alquiler, el agua, la luz, a esa persona que está en tu piso, cuando muchas personas que tienen ese piso, recordemos que son familias de clase media, familias humildes que heredaron un pequeño apartamento, y no podemos permitir que los canarios se vean ahogados y que tengan que asumir esa problemática. ¿Y solución a eso? La solución a esto no es acabar con la vivienda vacacional. La solución a esto es atacar desde todos los frentes, desde regular la vivienda vacacional, permitir que el alquiler en mercado libre sea seguro para que sea interesante. Quienes tenemos algún piso en alquiler, es un rollo estar contratando una empresa para que haga el check-in, el check-out, o dedicarte tú a la limpieza de sábanas, a atender a los clientes, a estar pendiente de la plataforma de Airbnb. Es un lío. Tú prefieres tener a un inquilino serio en tu piso y despreocuparte y encima, oye, pues contribuir efectivamente a este problema de la emergencia habitacional. Eso es lo que queremos todos. ¿Pero qué ocurre? Pero no gana más dinero en la vivienda vacacional que en un alquiler. Pues igual no, porque están todos estos gastos porque hay que contratar a una empresa. No necesariamente, también dependerá de dónde tengas ese alquiler vacacional. Ya, la verdad que los números en una vivienda vacacional... No, pero sí, es la única salida que en este momento tienen algunos. No son tan beneficiosos. Sí, es la única salida que tienen ante ese problema que nos está relatando, porque yo hablo mucho del relato, señora Jover. Los políticos de hoy hacen mucho en el relato, pero poco en los hechos. Es decir, mire, todo lo que usted nos ha contado es lo que todos los días nos cuentan los oyentes de Radio Marca, pero en realidad usted sí tiene la posibilidad de cambiarle esa situación a los que están viviendo y los que están padeciendo esa situación. Yo lo que veo es que aquí lo que hay es que ni estamos en contra, pero tampoco estamos a favor. Es decir, estamos en contra de una ley de la vivienda en este momento, pero claro, le vamos a decir a los propietarios de esos pisos, no los alquile usted en una vivienda vacacional, sino en un alquiler. ¿Tienen las garantías de que eso se puede hacer así? No vamos a obligar, pero hay que crearle las condiciones del mercado. Y yo quiero ahora hacer mención a lo que ha hecho Milei en Argentina. En Argentina, Milei simplemente derogó una ley que había. La oferta solo derogó una ley. La oferta aumentó en un 200 y pico % y los precios bajaron en un 26%. Solo hace falta que Vox entre en el gobierno de la nación y que aquí tengamos más posibilidades en Canarias para empezar a ver los resultados. Pero obviamente yo no me voy a hacer responsable del desastre de la gestión de las políticas de vivienda que han venido quienes han venido gobernando hasta ahora en Canarias. Hablando de derogar, pues se nos va el tiempo en diferentes temas. Por ejemplo, Trump entró ayer y firmó 78
78 derogaciones de decretos. 79. Entre ellas estaba, por ejemplo, que José Andrés ya no la es, medalla se la quitaron. Y ya no es, digamos que el cocinero que facturaba, el gurú. cocinero el gurú y el cocinero que facturaba en la Casa Blanca, ¿no? Y que de alguna manera no se le reconoce ninguno de los méritos que hasta ahora tenía. Bueno, yo me fijo en las cuestiones interesantes de las políticas de Trump. El resumen que yo hice de esa toma de posesión es estupendo. La verdad que empieza por por relanzar su país, porque Estados Unidos recupere su resplandor, y desde las políticas de inmigración, pasando por las políticas de reindustrialización, esa apuesta por el sector automovilístico, devolviendo la libertad a los ciudadanos a que puedan o no acogerse a comprar vehículos eléctricos, esa derogación de la Agenda 2030 de las políticas Acuerdo de París woke. se fue. Eso todo, nosotros nos alegramos de que así sea, y creo que a medida que se vayan viendo estos resultados de estas políticas que van a ser un éxito, la gente que no ha abierto los ojos lo irá viendo y verá las posibilidades de salir de esa zona de confort de unos gobiernos que hay en unos pasillos. Si nos ponen los aranceles para los productos que desde aquí le mandamos, pues no será nada bueno, señora Jover. Nosotros también queremos y apostamos por poner aranceles a los productos marroquíes que están entrando aquí libremente. Y sí. yo creo que nadie, no voy a permitir que nadie, no creo que nadie deba quejarse de que nosotros digamos que los productos marroquíes no pueden entrar aquí, no pueden seguir entrando aquí como lo están haciendo competencia a nuestro sector primario. En los estadounidenses sí que se le va a poner ese, digamos, arancel o ese sobreprecio a lo que le compramos. E incluso lo que dijo ayer en su discurso es que lo que pretende es que su país sea el, digamos, benefactor de todo esto, y que de alguna manera el gas que compramos en Europa pues se lo compremos a Estados Unidos, y que Estados Unidos se convierta, precisamente por eso que usted estaba diciendo, en quien renace de todo esto. Pero claro, eso significa que tenemos que comprar todo lo estadounidense, y lo nuestro, ¿qué hacemos? ¿No lo comemos? Bueno, yo creo que ahora llega un momento, y gracias a Dios cada vez está más próxima a la caída del gobierno actual, en el que Vox tendrá muchas posibilidades, y no tengo la menor duda de que si Vox entra con fuerza en un próximo gobierno de España, las relaciones de nuestro líder con Trump y con todo ese movimiento internacional que se está gestando será muy provechoso para España. Todo es cuestión de negociaciones, de relanzar nuevamente España como un ente en esa sociedad internacional que hemos perdido, o sea, totalmente nuestra credibilidad en ese ámbito de la política exterior, y creo que una vez que este gobierno cambie, que cada vez está, gracias a Dios, más próximo a ese momento, habrá que negociar y habrá que posicionar a España en ese juego de ajedrez de la política internacional. ¿España es un país BRIC? Aquí puede haber un problema. Ahí lo vi antes, Brasil, Rusia, India, China. Dice que esos son los países emergentes. Sí. Y que nos ponían los aranceles porque éramos un país BRIC. Pues bueno, habrá que mirar los datos, habrá que ver. Efectivamente, los datos que suele dar el Banco de España, aunque luego los ciudadanos no lo vean, son de que la economía española está en expansión y es buena. Entonces, esos datos macroeconómicos podrían apuntar a que... Entonces tiene razón Pedro Sánchez, de que la economía va bien. A que habría que analizar esos datos, he dicho. Entonces, estaría por yo me quedé loco, yo lo estoy viendo, Juan, diputada. Creo que la etiqueta de Trump sobre país BRIC no se refiere tanto a la economía o que sea un país emergente, sino a lo que es falsa, lo que dijo Trump sobre España es falso. O sea, España es un país de la Unión Europea, ¿no? Sí, se refiere más a una cuestión geopolítica. Un país zurdo. Sí, probablemente. Considerando, cosa que además, en fin, es falso por varios motivos, no solo por España, porque realmente el gobierno de la India es un gobierno de derecha nacionalista, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que la India es un país, hombre, que está queriendo mirar a la superpotencia cara a cara, o sea, como un igual, cosa que para la administración Trump es complejo. Tampoco se puede enemistar con la India, ¿no?
que es un proveedor de servicios, el país más poblado del mundo, enemigo de China. En fin, el ajedrez, lo que la señora joven acaba de definir como el ajedrez, existe, se basa en intereses, más que en valores, esto por desgracia. Y yo sobre eso tengo una pregunta, que es que en ese ajedrez, para la administración Trump, hay un gran amigo, más amigo que España, que es Marruecos. ¿Cómo creen ustedes que va a lidiar España, o cómo debe lidiar España esa situación? A día de hoy, entre Marruecos y España, Trump prefiere a Marruecos. Bien, yo también a día de hoy prefiero, yo creo casi, no voy a decir porque mi país es lo primero, pero bueno, primero en términos económicos yo creo que España ahora mismo está, y siempre nos costará mucho quitarnos el San Benito de los PIC, ¿no? Eso por un lado. Y aunque me entristece, aquí ahora mismo, efectivamente, para Trump, Marruecos es un socio más fiable que Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez no es España. Es decir, Marruecos y su rey de Marruecos son un uno, pero en nuestro caso España Sánchez no representa a España. Entonces, ahora mismo, ya lo dijo. Señora, sí, diputada, porque somos una democracia. Claro, o sea, ¿qué preferimos? ¿Que el Estado sea una persona? ¿O que el Estado sea el ecosistema político de una democracia, que tenemos hoy? Sánchez no es España, por supuesto. Yo prefiero eso a que, bueno, aquí está el rey de Marruecos que lo simboliza todo. Prefiero estar en España, la verdad. Yo, perdone que le diga, pero quizás yo es que estoy tan dolida cada vez más con los movimientos de esta persona, de este... Es que me duele hasta llamarle presidente ahora, queriendo modificar la legislación para que se prohíba la acción popular y para que los jueces... Es que cada vez lo veo tan cerca, ahora que tenemos recientemente los acontecimientos de Venezuela, que perdone que hable en estos términos, pero para mí Sánchez es difícil ya hablar de que representa, ¿no? Igual usted opina que sí representa las necesidades, los ideales de España, bueno, pero no, entonces para mí Trump ahora mismo, Sánchez es un mamarracho para Trump. Sánchez, sí, pero yo le he definido como lo que es el presidente del gobierno. Sí. Le gustará más, le gustará menos, pero el presidente del gobierno es... Pues bueno, yo, ¿no? A lo largo de estos minutos me he referido como que va a caer, como que esperemos, y yo creo que así va a ser. Como todo, y en ese momento estoy segura de que Trump y España mejorarán y reforzarán sus alianzas. Antes de despedir, volvemos a Canarias. Si le pedimos un calificativo del actual gobierno autonómico, ¿cuál sería? Me gustó mucho un calificativo que dio el portavoz de nuestro grupo parlamentario, mi compañero Nicasio Galván, en una entrevista que dio recientemente, que era que este gobierno no ha aprobado el examen anual. No ha aprobado el examen anual. Nosotros en los presupuestos hicimos una enmienda a la totalidad. No podemos seguir con las mismas políticas de siempre. Entonces, sí que vemos alguna que otra área en la que se está siendo efectivo, pero no son suficientemente valientes. A nosotros nos entristece mucho que al final todos son más impuestos, más carga impositiva, más comunidad autónoma sin que sea eficiente, y consideramos que de momento no ha aprobado este gobierno actual canario. Yo, de todas maneras, que no comparto para nada esa opinión, aunque tengo otras razones por las que el gobierno canario podría hacerlo de otra manera. Fíjese, por ejemplo, cómo llegaron y prometieron que nos bajaban los impuestos y no nos lo han bajado, todo lo contrario, ¿no? Que iban a bajar el IJIC y no lo han bajado, ¿no? Entonces, yo no sé si con un gobierno de Vox esto tendría lugar o no tendría lugar. ¿Serían los presupuestos diferentes? Es decir, nos gastamos más de 2.000 millones de euros anuales en la sanidad, y ya ve usted cómo está la sanidad, y sobre todo si va a urgencia, no espere salir antes de las 12 horas de urgencia. Si hoy pide una cita con su médico, no se la dan antes de 2 semanas, ¿no? Entonces, yo sí considero que todo esto está sirviendo un poco para tener embobados, por así decirlo, a toda la población. Pero yo no sé hasta qué punto Vox influiría en ese tipo de presupuesto.
Bueno, si tanto miedo tienen a que entre a gobernar Vox es porque cuando Vox entre a gobernar va a haber cambios. Y nosotros siempre hemos sido muy fieles a lo que hemos dicho. Nosotros desde el principio hasta el día de hoy, en todos estos años, no hemos cambiado de discurso. Y nuestro discurso es que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, manteniendo el estado de bienestar y soportando esas necesidades para que corresponden de una sanidad universal, etcétera. Pero ahí estamos. Y efectivamente nosotros, esta ruptura de esa promesa, que era la promesa electoral de reducir el IGIC, la incertidumbre, ya sabíamos que iba a haber incertidumbre. No puede ser una excusa la incertidumbre. Todo empresario trabaja en un entorno de incertidumbre. El mundo es hoy una incertidumbre constante. Eso no puede ser una excusa. Y nosotros, esta es una medida que no perdonamos que no se haya ya adoptado en este segundo año de legislatura. Entonces, pero ese tipo de razones, señora Jover, no lo vi en las razones que ustedes esgrimían para ponerle la enmienda a la totalidad. Sí, se habló de la reducción de la rebaja fiscal. Pero en general, es decir, no hablaban del IGIC, por ejemplo, que fue una de las cuestiones que esto se puso sobre la mesa durante la campaña electoral del 2024. Sí se hablaba. Lo que pasa es que las enmiendas a la totalidad tú tienes la posibilidad de hacerlas de una o de otra forma. Tú puedes llegar incluso a presentar un presupuesto alternativo. Nosotros hicimos una enmienda a la totalidad, sabiendo además que no iba a salir adelante, una enmienda a la totalidad de una determinada forma, no con un presupuesto alternativo, porque ojalá hubiese, pues sí, a lo mejor hubiésemos planteado un presupuesto alternativo con la plasmación de esa rebaja fiscal. Pero bueno, no era el momento. Creíamos que era más interesante enfocar y poner el foco en esas políticas erráticas, no solo fiscales, sino también de ideología de género, de Agenda 2030, y esa fue la opción que decidimos tomar. El año que viene ya veremos si pensamos en otra cuestión. Diputada, burocracia, porque conoces. ¿Qué opinión tiene? ¿Excesiva burocracia? ¿Hay que hacer las cosas más flacas? ¿Tiene que cambiar? Estamos en un estado donde para mover un plan general de ordenación urbana, si hoy tú tienes un suelo y quieres desarrollarlo, pues está claro que mínimo te vas a llevar 6 años y mientras tanto manténlo. O si quieres abrir un local o cualquier cosa, es decir, todo es burocracia. En esta casa decimos que es burrocracia. ¿Qué opinión tienes? Porque además, conocedora, insisto, de cómo es la administración por dentro. Sí. ¿Qué harían si ustedes gobiernan? Estamos muy en contra de este engrosamiento innecesario de la administración. Hay muchos entes instrumentales que no sirven para nada, que en este momento, ahora mismo, no son los necesarios. Ahora se está tratando un tema de un organismo de la juventud, pues que nosotros no vamos a participar de eso. Creemos que la participación de los jóvenes en la política es necesaria, pero crear ahora otro organismo con más gastos, no, hay que empezar a recortar y, de hecho, si nos diesen a nosotros esa plantilla orgánica, empezaríamos a tachar órganos colegiados que no tienen ningún sentido, y es tremendo que la productividad de un empleado del sector público sea tan baja, mucho más baja que la de alguien del sector privado, cuando encima en el sector privado tampoco es que seamos excesivamente productivos. Entonces, hay que hacer realmente... Yo siempre he venido hablando de un estudio de cargas en la Administración, que en alguna ocasión un viceconsejero me dijo que se iba a hacer, nunca se hizo, ver dónde hay realmente cargas, porque sé que hay gente que está con poco trabajo, ver dónde hay que poner a personas, dónde hay que quitar personas, reestructurar esas plantillas. El problema es que también muchas veces los sindicatos ponen pegas a esa reestructuración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo, y no podemos seguir engrosando sin fijarnos objetivos. Ahora, este año se ha introducido en la Ley de Presupuestos un artículo interesante en el que por fin ese complemento de productividad parece ser que estaría operativo para los funcionarios. Creo que es totalmente necesario para premiar al que trabaja y para que aquel que no trabaja pues no se vea premiado. Y en ese sentido creo que es muy necesario. Se ha anunciado también una nueva ley del sector público canario, que la actual es muy antigua, y estamos a la espera de ver y poder analizar esa ley, que creo que es tan necesaria. Es el gran problema ahora mismo también para que pueda relanzarse la propia actividad del sector privado. En el sector de la construcción lo vemos claramente.